también en un campo de reflexión, porque para él la educación tiene que ser democrática, ¿sí? O sea, el único modo en que la educación sea educación es que sea democrática, es decir, que se oriente hacia la libertad, en síntesis a la formación de hábitos inteligentes de acción que nos ayuden a decidir mejor. ¿Sí? Así las cosas, en toda esta obra y en este marco, pues como inicial, el pensador norteamericano se interesó en reflexionar en torno a los retos y posibilidades que ofrece un proyecto educativo de corte democrático que retomase toda la idea experimental que él trae desde el pragmatismo y que le ayudara a los seres humanos de su época y venideros a enfrentar los problemas sociales. Y él habla entonces de la escuela como un laboratorio y de las comunidades de investigación como uno de los elementos que podría ayudar a esa educación democrática. No voy a ahondar acá, es solo una breve mención como del por qué, el sentido y los alcances que encuentro en el proyecto de Ullano para volver a leer a Dewey como un clásico de la educación. Bueno, primera parte pues de introducción, check. Vamos entonces a algunos apuntes del pragmatismo porque el pragmatismo se denomina filosofía de la democracia y Dewey, digámoslo así que dentro de la historia del pragmatismo, no hace parte de los fundadores, él no hace parte del club de los metafísicos, sino que hereda muchas de las discusiones de James y de Peirce y tampoco hace parte pues como de los nuevos, ¿sí? Tipo Richard Rorty o el mismo Susan Hack o el mismo Hilary Putnam, sino que Dewey es un pensador dentro del pragmatismo como intermedio. Se entiende en cierta medida como una suerte de metodólogo, porque a Dewey le interesó muchísimo el cómo, ¿cierto? En cómo lograr ese modo de vida democrático a la luz de la educación. Pero solo quiero precisar como algunos autores e ideas, bueno, y el mismo Dewey tiene un texto que se llama La miseria de la epistemología, donde él narra o reconstruye qué entiende por pragmatismo. Eso me parece muy interesante, porque a la base de este proyecto, pues hay diferentes referentes, pero uno de ellos es Kant, con su diferencia entre práctico y pragmático. ¿Sí? Es clave, y Dewey lo entiende por esa vía. Pero bueno, voy a contarles un poquitico como de este contexto filosófico en el que aparece Dewey y en el que se forja parte de su pensamiento. Voy a iniciar con una cita de Menand, de un libro que se llama El Club de los Metafísicos, que dice lo siguiente: William James inventó el pragmatismo como un favor a Charles Sanders Peirce, que lo necesitaba. O sea, cuando uno empieza a hacer como ese rastreo del pragmatismo, uno dice, esto tiene muchos lados, algunos hablan de 13 pragmatismos como Anton Lovejoy, hay pragmatismos epistemológicos, hay pragmatismos educativos, o sea, no hay como una suerte de única línea, pero solo les menciono algunos elementos históricos que lo ayudan a uno como a situarse. El pragmatismo norteamericano surgió en el Metaphysical Club de Boston, más o menos en el periodo de 1872 y 1874, del cual hacían parte filósofos como Chauncey Wright, Abbott, Charles Sanders Peirce, William James, ¿sí? Influidos todos por un autor que era Alexander Bain, que se había dedicado sobre todo a pensar el concepto de creencia. ¿Sí? Bain había definido la creencia como aquello sobre lo cual el hombre está preparado a actuar. ¿Sí? Otros autores que también hicieron parte de este Metaphysical Club es Oliver Wendell Holmes. Bueno, Menan hace un desarrollo de cada uno de ellos y nos va mostrando que algunos eran abogados, ¿sí? Otros se dedicaban a la ingeniería, otros tenían formación en asuntos de orden atmosférico, es decir, era una filosofía hecha con una base experiencial, una pregunta muy profunda por la verdad, sobre todo en el plano jurídico, y unas discusiones en torno a la creencia. Charles Sanders Peirce, en un artículo que se llama How to Make Our Ideas Clear, cómo hacer nuestras ideas claras, plantea los propósitos del naciente pragmatismo, que en principio llamaron pragmaticismo y le pareció muy feo el nombre, entonces lo cambiaron, ¿cierto? O sea, como esos criterios muy particulares de cambio, uno cree que a veces son muy, muy serios y no, realmente responde como a necesidades e intuiciones. Y eso de que James creó el pragmatismo para favorecer a Peirce es porque Peirce dilapidó su herencia. Entonces tenían que darle como una cátedra, como un sustento. Peirce era profesor de lógica, muy bueno, pues, pero casi nadie le entendía, casi nadie tomaba las materias, pero digamos que pues son como los asuntos históricos y las contingencias. Bueno,
En este texto de cómo hacer claras nuestras ideas, Peirce planteó un concepto que va a ser caro pues para el pragmatismo y es el que sigue. Toda la función del pensamiento es producir hábitos de acción, ¿cierto? Y, o sea, que nosotros no producimos ideas como una cosa vaporosa, sino que lo que decimos que es pensar es generar hábitos de acción, parámetros de conducta, pautas de comportamiento, ¿cierto? Y que cuando decimos que algo significa o que una cosa tiene significado, nos referimos es a los hábitos que esa cosa envuelve, o sea, cómo actuamos respecto a ella y cómo reacciona ese objeto frente a nuestras actuaciones. Digamos que este es el punto de partida para lo que se denomina la máxima pragmática y que cita Dewey. Y la máxima pragmática es, consideremos qué efectos que puedan tener concebiblemente repercusiones prácticas concebimos que tiene el objeto de nuestra concepción. O sea, repito, consideremos qué efectos que puedan tener concebiblemente repercusiones prácticas concebimos o creemos que tiene ese objeto sobre el que estamos concibiendo algo, ¿cierto? Entonces, nuestra concepción de esos efectos es el todo de nuestra concepción del objeto. O sea, nosotros no accedemos, porque para ellos no hay esencias. Cuando conocemos algo, no es porque conozcamos su esencia, sino que conocemos algo por su comportamiento, ¿sí? Eso es lo que conocemos de las cosas, cómo operan. Si uno indaga un poco pues, sobre los orígenes y características del pragmatismo, hay como 3 autores que han hecho un ejercicio interesante y solo se los voy a mencionar porque voy a pasar como a los puntos en los que a pesar de las diferencias hay acuerdos en el pragmatismo. Y hay como tres fuentes que yo les recomiendo si quieren ahondar en esta historia del pragmatismo. La primera de ellas es William James, pues un texto de William James que se llama Philosophical Conceptions and Practical Results, ¿sí? Concepciones o conceptos filosóficos y resultados prácticos. El texto de Dewey que les mencioné, La miseria de la epistemología, ¿sí? Y el texto de Louis Menand, que también se los mencioné, que es el Club de los Metafísicos. Ahí tendríamos pues como 3 fuentes que nos ayudan a hacer esta reconstrucción. Bueno, en el caso de Menand es quien hace como un ejercicio cronológico y Dewey y pues ya James desarrollan los postulados, ¿sí? Bueno, no, pues aquí hay más cosas que les podría describir, pero quiero llegar pues como a los elementos centrales del pragmatismo. Voy a rescatar 4 que también Dewey pues se mueve en ellos, ¿sí? En primer lugar, el pragmatismo es antifundacionalista. Es decir, no cree que exista una fuente primera, un principio de fondo, un arqué, una fuente prístina del saber, un punto de partida. No, recuerden que lo que conocemos son los comportamientos de los objetos, ¿sí? En segundo lugar, desde el pragmatismo se rechaza la idea de que conocer algo consiste en develar una verdad ya constituida que solo espera que yo la descubra. Se atacan unas propuestas en las que se ha planteado que la verdad está allí como algo estático, como una serie de ideas que portan un contenido representacional, y se defiende mejor un enfoque en el que deben ser entendidas las ideas como propuestas de acción, ¿sí? Entonces son antifundacionalistas, es decir, no hay un arqué, no hay un principio. Rechazan, ahí sonó la primera bomba, qué pena, si escuchan las explosiones. La otra idea es el rechazo a una verdad o a unas ideas estáticas de lo verdadero. Hay un tercer elemento que le interesó muchísimo a los pragmatistas y fue la pregunta por el progreso humano. Entonces no entendían el progreso como el develamiento de un velo, bueno, el levantamiento de un velo, perdón, que se descorre, entonces detrás de las apariencias hay una naturaleza intrínseca de la realidad, no.
Para ellos el progreso humano se traduce en la capacidad creciente que logran los grupos humanos de responder a las preocupaciones de los miembros del propio grupo. O sea, y cada vez esa capacidad va a ser más grande porque hay un número mayor de personas y hay un número mayor de preocupaciones. Y esta capacidad se logra a través de la experimentación, de planear las acciones, de poner en marcha planes sociales, de ensayar cuál puede ser la mejor opción o no y de contrastar los resultados de esos ensayos. Y el cuarto elemento, digámoslo así, que en el que pueden estar de acuerdo los pragmatistas es que ya tiene que ver más como con el campo de orden epistemológico, investigativo de lo que es el pragmatismo. Entonces, mire, los pragmatistas no intentan demeritar el trabajo especulativo en ningún momento, sino como ponerlo en perspectiva. O sea, para ellos, toda teoría es acción, ¿sí? Todo discurso es el producto de un ejercicio y de movimiento de carácter intelectivo. Entonces, aún incluso, y esto lo va a señalar Dewey, aún incluso en las especulaciones más abstractas que veamos en epistemología o en lógica, hay acción, porque hay un esfuerzo por organizar una idea sobre el mundo y sobre las cosas. Ya con esto, pues como cerrar esta parte del pragmatismo en el que Dewey se instala, digamos que a los ojos de los filósofos pragmatistas, que es como un elemento que también encuentro como uno, más que un elemento, digámoslo así, como un marco, todas las creencias con que contamos los seres humanos, tanto en el campo de la ciencia como la ética, son máximas, no son algoritmos, ¿sí? Por ende, requieren de interpretación contextual como una estrategia que permita la construcción de acuerdos entre los hombres. El pragmatismo defiende una visión en donde la reconstrucción racional empleada por los seres humanos para resolver problemas, porque para eso es que usamos la razón, para resolver qué es lo que estamos haciendo aquí, cómo vamos a comer, cómo vamos a mantener el agro, cómo me voy a vestir, cómo voy a tener salud, cómo voy a mejorar mi vida, cómo soy feliz. Para resolver esos problemas emerge como un instrumento más entre otros. O sea, la razón no sería lo que nos distinga de otras especies como si pensáramos en una suerte de pirámide en términos taxonómicos, no. Así como los otros animales tienen otras formas de interactuar con el medio, nosotros tenemos la razón. Es un instrumento, ¿sí? Que como especie no va a ayudarnos ni a encontrar principios universales, ni a encontrar parámetros generales, sino que básicamente, ¿para qué nos sirve la razón según los pragmatistas? Proponer planes. ¿Planes para qué? Planes para poder hacer frente a nuestra vida en el mundo. ¿Sí? Eso es pues como en términos generales, de forma muy burda, una presentación que puedo hacerles de ese marco. Ahí se forja el pensamiento de Ullan. Entonces, vamos pues como a la otra parte, ¿sí? El trayecto del filósofo John Dewey. Ya vimos como esa introducción, el marco pragmatista, entonces ya él, ¿sí? Definido como, o catalogado en algunos casos como pensador pragmático por excelencia. Bueno, Dewey nace en 1859 en Burlington, en Vermont, una de las partes pues, más blancas de Estados Unidos, más homogéneas. Incluso en el texto de Sidney Hawk, Semblanza Intelectual, uno de los capítulos es dedicado al hombre y narra un poco la vida comunitaria que Dewey le tocaba enfrentar de niños, donde, pues donde todos se podían reunir a discutir y a resolver los problemas de la comunidad. Y Hawk señala que eso quedó tan marcado en el pensamiento de Dewey como experiencia vital que en sus obras, en la medida que se fueron complejizando sus reflexiones, él quiso en parte pues como trasladar esa vida comunitaria que él vio en su Vermont de la infancia a esas grandes ciudades, ¿sí? Y bueno, le tocó enfrentar, cosa que no pasaba en Vermont, como pues como la multirracialidad en otros contextos. A mí bueno, aquí voy a contarles un poco de las obras de Dewey que leí. Una de las que más me gusta se llama Las Escuelas del Mañana, porque ese texto me parece brutal, porque él se va con su hija, y además me parece bellísimo. La hija Jane escribe una de las biografías de Dewey. Se va con su hija a recorrer las escuelas, una parte de las escuelas de Estados Unidos, ¿sí?
Y empieza como a intentar mostrar, bueno, desde Montessori, desde Pestalozzi, desde Rousseau, que son autores que también pues, aparecen mucho en su obra, él intenta mostrar pues como cuál sería el futuro de las escuelas, pero hay tanto futuro como hay tipos de escuelas y tipos de comunidades y tipos de problemas, porque hay escuelas obreras, ¿sí? Pues hay escuelas que están dentro de fábricas, hay escuelas en barrios marginados, hay escuelas en barrios pues de personas pudientes, y él va haciendo ese recorrido y mostrándonos cómo en cada una de ellas se manifiesta ya la libertad y se podría potenciar. Pero bueno, eso es algo que yo iba a tratar pues, o a trasladar, como decía Hawke, a su interpretación sobre la educación y las posibilidades de la democracia. Nace en 1859, es considerado el filósofo de América por excelencia, ya les dije, y su nacimiento, de esas cosas que a veces uno nace como con estrellas, no sé, coincide con la publicación del libro de El origen de las especies de Darwin y con también con otros dos textos, con la publicación de La crítica de la economía política de Karl Marx y el ensayo sobre la libertad de John Stuart Mill. Siempre me ha causado mucha curiosidad como esas cosas que aparecen en la historia de Dewey. Bueno, él es el tercero de 4 hijos de una familia pues de clase media. Sus estudios básicos los adelantó en una escuela pública y hay en la biografía como menciones dramáticas de su experiencia aprendiendo a leer, a contar, a escribir, una cosa de golpes, de gritos, de planas, que le parecían profundamente aburridas. Él lo menciona así. Ahí, en esa escuela, asistían niños y niñas de diversa procedencia a nivel social y algunos elementos raciales. Su padre, Archibald Sprague Dewey, contaba con un negocio de ultramarinos en Burlington y además era un intendente de un regimiento de caballería durante 4 años en la guerra civil, ¿sí? Pues la madre de Dewey era de mejor posición social que el padre y antes de empezar pues con todo este tema de lo militar, se había pues casado con ella. Hay una cita que hace Juan Ramón Paerna sobre la mamá de Dewey, dice: una dama de estricta moralidad protestante, consagrada a todo tipo de obras sociales filantrópicas, cuyas prioridades en lo tocante a la educación consistían en perfeccionar su alma con el ejercicio del más implacable autoexamen y cultivar su mente para que pudieran alcanzar la universidad, ya respecto a la labor que hacía con sus 4 hijos. Este tema militar es importante en la vida de Dewey porque va a postergar el hecho que ellos puedan ingresar, los 4 hermanos Dewey, a la escuela. Solo logra pues como iniciar su proceso de escolaridad hacia 1867. Y en su biografía aparece el escenario escolar como no muy atractivo para sus compañeros o para él. Y para él, por ejemplo, Jane Dewey hace pues mucha mención sobre este tema y registra el profundo desinterés sentido por los estudiantes y por el propio Dewey frente a los temas de la clase, los textos escolares. Y Virginia Wichot también retoma algunos fragmentos de la biografía que hace Jane Dewey y dice algo como lo siguiente: a los 8 años, cuando tras finalizar la guerra Dewey volvió a la escuela de Burlington, le esperaba una especie de caricatura de la enseñanza. La clase comprendía 54 alumnos de 7 a 19 años. Los edificios y el mobiliario eran una ruina. Los maestros no poseían ninguna formación formación pedagógica, y el núcleo de las clases consistía en la repetición de lecciones. A los 12 años, Dewey termina sus estudios primarios e ingresa a sus estudios secundarios en Burlington, y justamente las decisiones que tomó allí le permitirían luego pues como asentar este trabajo como filósofo. Eligió un curso preparatorio para la entrada en los colegios universitarios donde debía cursar 3 años de latín, 3 de griego, 2 de francés y de matemáticas, 1 de inglés. Al finalizar pues este periodo de preparación, ingresa a la Universidad de Vermont, que funcionaba como una especie de high school superior, y bueno, termina pues sus estudios en el 79. En la Universidad de Vermont, él logra pues como profundizar estos conocimientos del latín, griego, estudió historia antigua, geometría analítica, cálculo,
también se familiarizó con las ciencias naturales y esto va a ser muy importante para su obra porque Dewey va a retomar sobre todo los postulados del profesor Huxley, perdón, de la obra de Huxley sobre fisiología. De ella que va a retomar una idea de las interrelaciones e interdependencias que caracterizan todo proceso vital y existente de todos los seres vivos. Entonces, la vida para Dewey, a partir de la lectura de este autor, va a ser eso, una serie de relaciones e interrelaciones que caracterizan todo proceso vital y que en Dewey se van a denominar interacciones. Eso es importante porque Dewey va a hablar de la democracia como forma de vida. Entonces, la democracia como forma de vida expresa las relaciones e interrelaciones, es decir, interacciones que se dan entre los miembros de un grupo social humano, ¿sí? Con miras a que el grupo social crezca, es decir, a que viva, a que se mejore. O sea, miren que estos postulados fisiológicos van a ser un continuo en el proyecto Dewey. Cuando Dewey inicia su carrera docente, pues él termina los estudios superiores y logra empezar pues como a dar unas clases. Ya pues Estados Unidos está a puertas de toda esta transformación de las fábricas, también había un mejor acceso a los libros, todo el desplazamiento toda la atención por el desplazamiento de la mano de obra humana por la máquina. Entonces le toca también como incorporar en su desempeño docente estos elementos. Inicia trabajando pues como profesor de latín, álgebra y ciencias naturales en una escuela en Pensilvania de la South Oil. Está ahí pues 2 años, luego va a Burlington, en Burlington retorna a estudiar filosofía y allí le ocurre como la siguiente, como la otra inflexión en su formación. Ya vimos que él conoce a Huxley, la obra fisiológica, ¿cierto? La fisiología. Y acá en Burlington, al regresar para estudiar filosofía, conoce a Horry y luego se vincula a través de este profesor con la Johns Hopkins University y allí pues como que sigue el proceso, ahora aproximándose a Kant primero y después a Hegel, que es el otro gran autor que le ayuda a Dewey como a ir dándole forma a su pensamiento. En este momento en Estados Unidos se estimula mucho que los estudiantes ya que logren un nivel alto de formación universitaria no se vayan a Europa, sino que se sigan formando en su trabajo doctoral. Entonces Dewey pues se queda en Estados Unidos adelantando estudios sobre el proyecto kantiano, pero como les decía, luego se aproxima al proyecto hegeliano, que retoma de Hegel en este periodo de formación universitario, pues ya posgradual. Básicamente, la concepción dinámica y procesal de la realidad. Y también, bueno, por un lado, ¿no? Y por otro, la preocupación que tiene Hegel por la unidad del conocimiento, ¿sí? Bueno, pues digamos que esas dos cosas, pero hay una intermedia que también retoma de Hegel y es el papel que le otorga Hegel a las instituciones culturales en la formación de la vida mental de los individuos y en la reconstrucción que Hegel plantea por todos estos asuntos del Aufhebung, del desgarramiento, de ese ejercicio de ascenso, ¿sí? Donde hay una suerte de continuidad en los movimientos del espíritu. Eso le interesó a Dewey profundamente. Yo encontraría en ello como los baremos ya de lo que serían sus ideas maduras. Aunque Dewey manifiesta en algún punto que él deja de ser hegeliano, o sea, él no recoge pues todo el tema metafísico del proyecto hegeliano, pero sí como la manera como Hegel como entiende la realidad o el movimiento del espíritu, el movimiento de la misma cultura, pero Dewey dice, no, yo no soy hegeliano, yo soy un instrumentalista. Él se va a definir de ese modo. Pero eso sigue siendo, pero uno ve como en las descripciones que él hace, muchos elementos de las descripciones que hace Hegel en la fenomenología del espíritu. Bueno, también, bueno, luego de formarse, pues en todo este tema del proyecto hegeliano y demás, él toma una oportunidad de irse a trabajar a Michigan en calidad de instructorship, pues como un profesor instructor, y allí se enfrenta directamente al tema de la educación. ¿Por qué?
porque una de las tareas que él va a tener en esta Universidad de Michigan es servir de asistente a los profesores. Si él apoya a los profesores en toda su planeación, en todos los ejercicios que corresponden a sus asignaturas, y ahí le ocurre otra cosa. Conoce a su futura esposa, Alice Chipman. La misma Jane Dewey y Virginia Wichot señalan que, pues sí, Kant muy importante, Hegel muy importante, Huxley muy importante, pero Alice es muy importante también. Porque Alice militaba, o sea, ella era educadora, le comparte muchas ideas de educación, pero sobre todo tenía muchas experiencias en educación. Entonces, hay una cita de Wichot que quiero traerles como a colación, porque, insisto, cuando uno lee un clásico, uno tiene que leer un poco como lo plantea Nietzsche en el Zaratustra, ¿cierto? O sea, reconocer que las letras tienen sangre. Ahí hay un ejercicio vital, pues, del otro, ¿sí? Dice Wichot, la influencia de Alice sobre John Dewey pronto se dejaría notar. Sosteniendo siempre una actitud crítica hacia las condiciones e injusticias sociales, fue sin duda la responsable del temprano ensanche de los intereses filosóficos de Dewey hacia el campo de los problemas de la vida contemporánea. Las cuestiones que habían sido previamente asuntos meramente teóricos adquirieron a través del contacto con ella un significado humano, vital y directo. Dewey le atribuía cualquier habilidad que él hubiese adquirido en el llamado juicio intuitivo de situaciones y personas. Alice Chipman puso a Dewey en contacto con muchos movimientos sociales de corte reformista y con el naciente movimiento feminista. También con su apoyo, con el de Chipman, el filósofo norteamericano se interesó profundamente por la educación pública. Él hizo parte, fue miembro fundador del Schoolmasters Club of Michigan, o sea, una asociación que estimulaba la colaboración entre profesores desde los diferentes niveles del sector. Y ahí empieza pues como un escenario donde él logra divulgar sus ideas nacientes sobre educación. Entonces la Universidad de Michigan va a ser muy importante para el proyecto deweyano o para toda esta formación deweyana, porque Dewey ahí se desliga un poco de la influencia hegeliana y se acerca más a preguntas por la ética. Por ejemplo, de ese periodo que va para la década de, bueno, va para 1890 más o menos, hay textos como Outside of a Critical Theory of Ethics, por ejemplo, donde se ocupa por la función de la inteligencia en la dirección de la acción humana individual y social. Otro texto es The Studies of Ethics, donde se interesó por la pregunta sobre la inteligencia y su acción mediadora entre nuestros impulsos nativos y las consecuencias de, de nuestras acciones. Y bueno, pues en ese periodo también recupera como la influencia de James en su pensamiento, y pues ya se mueve un poco de lo ético a lo psicológico a través de la relectura del texto Principios de Psicología de James. Entonces ahí pues como que reorganiza parte de su pensamiento. También en Michigan no solo pues se ocupó de la ética, de la educación, bueno, me faltó un libro que es muy importante, pero esto ya es del siglo XX, que se llama Ética. Es uno de los libros más importantes. Lo publicó con un amigo. Dewey solía publicar con amigos, pues también un trabajo interesante. Y ahí también conoció a George Herbert Mead. Muy importante porque Dewey se puede ubicar como en una... Hay una tensión como esos temas del conductismo, pues digamos que estamos frente a una psicología genética naciente, y allí, y en esta perspectiva pues antropológica vinculada a esa psicología genética, encuentra a Mead. Wichot le dedica una cita a la influencia de George Herbert Mead en el pensamiento deweyano. Dice lo siguiente: en los años de mayor asociación con Dewey, el interés principal de Mead fue la relación de las teorías biológicas con la psicología científica. Mead partió de la idea del organismo actuando y reaccionando en un ambiente. Bajo su perspectiva, el sistema nervioso, incluido el cerebro, es un órgano para regular las relaciones del organismo como un todo con respecto a las condiciones objetivas de la vida. Encaminándonos un poco a lo que le condujo hacia la educación en sentido estricto, nuestro filósofo pragmatista se interesó fuertemente en las high school al hacer parte de ese Schoolmaster Club of Michigan que acercaba las high school al college,
Y también pues gracias al trabajo en la Universidad de Michigan, a la relación que él tenía con los profesores y a la vez la relación que tenía la universidad con la educación secundaria, pero también su parte ética y toda esa preocupación nuevamente biológica y psicológica se da de la mano pues del trabajo con Mead. Para 1893 pues Dewey ya tenía 3 hijos y esto va a ser muy importante porque Dewey los observa en su proceso de crecimiento y con esta información de primera mano también emprendió nuevas aventuras conceptuales sobre la enseñanza, el aprendizaje y el desarrollo temprano. Producto de la observación de sus hijos, publicó textos para profesores en formación y profesores nobles en los que exponía algunas de sus ideas educativas, donde criticaba, por ejemplo, de manera fuerte y radical los métodos educativos de su época, ¿no? Ya que desde su mirada estos métodos no se armonizaban con lo que él observaba respecto a los principios psicológicos del desarrollo normal. Tal como lo plantea Jane Dewey en su texto Biografía de Dewey, para el filósofo norteamericano, la idea de una escuela experimental es el resultado de su deseo de combinar principios psicológicos del aprendizaje, principios biológicos que él encontró pues en toda esta propuesta de George Herbert Mead y de Huxley, ¿no? Los principios de continuidad que encontró en el pensamiento deweyano, bueno, todos estos principios con los principios de asociación cooperativa que descubrió en ese trabajo con las comunidades, ¿sí? Ahora, para Dewey, pues con toda esta amalgama de cosas, la educación toma otro rumbo, se dirige a las vías de liberar a los sujetos del tedio intelectual. En 1894, entonces, Dewey recibe como una de las ofertas pues también que marcan como un quiebre, porque es el momento en el que surge The Laboratory School, una oferta de la Universidad de Chicago para trabajar allá. Entonces él se va y se adscribe al departamento donde están juntos pedagogía, filosofía y psicología. Sí. Como los 3 saberes en los que él se ha venido moviendo. A partir de este movimiento, a Dewey se le pide una propuesta y él plantea el plan de organización de la universidad, de la University Primary School, ¿sí? Como esa escuela primaria universitaria, que luego para nosotros serán universidades de los niños, en fin, pero esta es la escuela laboratorio. Buscó papás entre sus colegas que tuvieran hijos interesados pues en tenerlos en esta primary school, también gente de los alrededores, y a los pocos años pues surge The Laboratory School y comúnmente pues llamado Dewey School, ¿sí? En ese nuevo espacio escolar, pues este espacio era como una suerte de escenario de experimentación de la Universidad de Chicago, apoyada por este departamento de pedagogía junto con psicología y con filosofía. Y allí Dewey desplegó muchos de los elementos de carácter pragmatista que caracterizaban su pensamiento. Por ejemplo, defendió principios de aprender por la acción, aprender considerando como base el interés del niño y asumiendo el aprendizaje a partir de la actividad personal. Estos 3 elementos pues clave puso allí en juego. Y en ese producto del trabajo en esta institución, en el Laboratory School, él escribió 2 textos muy importantes que son Mi credo pedagógico de 1897 y The Child and the Curriculum, el niño del currículo de 1902, que son pues conferencias que Dewey ofreció para recoger fondos que le ayudaran pues a financiar la escuela, ¿cierto? Bueno, también estando en Chicago, no solo trabajando pues con el The Laboratory School, tuvo esa aproximación tan fuerte con la educación, sino que a través del contacto de la Flagg Young, que Dewey en su obra dice que es la mujer más sabia en asuntos educativos que él ha conocido, en conjunto con Alice Chipman, pues su esposa, se convirtió ella en esta otra figura clave para los pensamientos educativos deweyanos. Dice Wichot sobre Ella Flagg Young lo siguiente: constantemente abogaba Ella Flagg Young por el respeto a la personalidad moral e intelectual del individuo, a los procesos mentales del educando y protestaba contra la administración escolar, ya que ella formaba parte del aparato administrativo.
Y pues ya voy cerrando, pues como este ejercicio, me voy a ir mucho más adelante. En este contexto de Chicago, Chicago por eso fue importantísimo, Dewey conoce un proyecto que se llama Hull House, situada en el barrio 19 de Chicago, uno de los barrios marginales, compuesto por inmigrantes europeos con condiciones mínimas, o sea, sin condiciones mínimas de seguridad y de vida. Y allí hay otra mujer, Jane Addams. Ella estaba encargada de organizar un proyecto, pero pues este proyecto de la Hull House, donde lo primero que intentó plantear fue la necesidad de hacer un estudio de las condiciones de vida de sus habitantes del barrio 19 y pues mejorarlas. Wichot nos dice sobre esta experiencia de Dewey con la Hull House. Una de las principales convicciones de Miss Addams, o sea, de Jane Addams, responsable de Hull House, era que las asociaciones formadas a través de Hull House eran tan importantes para aquellas personas procedentes de hogares más privilegiados en estatus económicos y oportunidades culturales como para los residentes más pobres del distrito en torno a Hull House. Se trataba de aprender a vivir conjuntamente, de asumir que la democracia es sobre todo un estilo de vida, la auténtica forma de vida moral y humana, no un aparato institucional político. Esta idea también en Dewey va a ser muy importante. La democracia como forma de vida, como modo de vivir asociado, de carácter ético y moral, y que no depende pues de lo numérico. Bueno, en este contexto de Chicago se une a un montón de movimientos, hace parte de unions, de sindicatos, en fin, pues clubes, todos los que ustedes quieran. Pero digamos que ya como cerrando esa experiencia en Chicago, a él le quitan luego la Laboratory School, salen dos libros también muy poderosos, que son Democracia y Educación de 1916 y Cómo Pensamos de 1910. Es interesante porque él se pregunta por los procesos psicológicos de los seres humanos, el papel de la inteligencia, porque Dewey habla es de inteligencia, ¿sí? Sea, como esa, para no entrar en debates terminológicos, sino hablar de razón, racionalidad, razonabilidad, no, inteligencia, como esa capacidad de orientar nuestras acciones que tenemos. Y pues se pregunta por el papel de la formación de hábitos inteligentes mucho más efectivos a través de la experimentación científica, del pensamiento reflexivo. Y ya, pues, sumado esto a democracia y educación, él se pregunta como por la manera de lograr una educación democrática que haga posible estas experiencias de formación de la inteligencia en todos los espacios. Como les digo, le quitaron pues su laboratorio school, fusionaron, pues decisiones administrativas obligaron a fusionar del laboratorio school a la escuela anexa que tenía también la Universidad de Chicago y bueno, ahí se acabó la cosa. Él renunció y se fue a la Universidad de Columbia. Y ahí, bueno, va a hacer otro trasegar, va a ponerse en contacto con los vientos aristotélicos que están corriendo en esta universidad para principios del siglo XX y de ahí produce el texto que se queda en su máquina de escribir, el cuarto prólogo, la cuarta versión del prólogo que es Experiencia y Naturaleza, y Sidney Hawk nos va a decir que aparentemente en la última versión Dewey va a cambiar el título del libro de Experiencia y Naturaleza por Experiencia y Cultura, pero bueno, eso no quedó pues finalmente eh, pues como consolidado. También de este periodo ya en esta Universidad de Columbia van a aparecer libros como Reconstrucción de la Filosofía, Naturaleza Humana y Conducta, Lo Público y sus Problemas, que es muy importante, La Pregunta por la Certeza, la filosofía, la política y la filosofía alemana, el arte y la experiencia, liberalismo y acción social y libertad y cultura. Y todas las contribuciones pues que hace Dewey al Journal de Philosophy que se publica pues en Colombia. Fue muy productiva su estancia allí y ya cierro pues como, bueno, con dos cositas para pasar a las tres categorías, aunque hemos mencionado algunos aspectos, y es que Wichot nos dice que en sus años tempranos Dewey compartía la fe, entonces bastante común, de que la democracia norteamericana en su evolución natural llegaría a un estadio que suprimiría las graves injusticias en el terreno económico. En Nueva York, centro de los intereses financieros del país,
era imposible ignorar el agudo conflicto existente entre la democracia política y social y el insensible capitalismo financiero. Bueno, le toca pues todo el crack del 29, toda la crisis económica y la recuperación pues que tiene Estados Unidos, todos los movimientos sociales emergentes por los votos. Y solo, ya cierro con esto, Dewey se une, estando allí, por ejemplo, a la Unión Americana, perdón, de Libertades Civiles, a The People's Lobby, la Liga por la Independencia Política, por la Acción Política Independiente, la Federación Política Nacional de Agricultores y Trabajadores, la Federación Política Americana de la Commonwealth, la Teachers Union de Nueva York, la Progressive Education Association, la American Association of University Professors y la New York Teacher Guild. Bueno, él hizo parte de muchos movimientos, viaja y también realiza muchos viajes de divulgación de su pensamiento, por ejemplo, a Japón y China en el 18 y 19, a Turquía en el 24, a México en el 26 y a Rusia en el 28. Él ahí abogaba, en gran parte pues, de sus obras, por la supresión del control privado de los medios de producción, la socialización de los recursos naturales, la necesidad de emprender una acción social que creara condiciones para una real participación y beneficio de todos los seres humanos. Y digamos que a la base de su militancia siempre tenía una idea de desarrollo de una inteligencia crítica y social. Ya pues en el 40 su esposa muere, se casa con su segunda esposa en el 46 y muere finalmente en 1952, el mismo año que también muere María Montessori, a la edad de 92 años. Bueno, eso pues es leyendo a un clásico, el contexto del clásico. Ya les he mencionado muchos elementos de la idea de democracia, experiencia y educación que propone el autor. Voy a ahondar en esta más o menos, discúlpenme, media hora en estos tres conceptos que son inseparables. O sea, acá los hacemos, pues como lo desagregamos por un asunto del orden del discurso, pero en el proyecto de Ullano les va mostrando cómo están entrelazados. Cuando Dewey se refiere a la experiencia, pues, la podemos encontrar pues él tiene tres textos que dicen en su título de experiencia, ¿cierto? Experiencia y naturaleza, ¿sí? El otro texto es el arte como experiencia o arte y experiencia en su versión en inglés, y el otro texto es experiencia y educación. En cada una de ellas, él va señalando que los seres humanos lo que hacemos es tener experiencias, ¿cierto? Y que las experiencias se entienden como las correlaciones con el medio, como organismos que somos, ¿cierto? Y los efectos del medio en nosotros. Unos procesos que él llama, unos procesos que son como de adaptación, bueno, de acción sobre el mundo, y otros procesos de acomodación del mundo a mis necesidades. Pero todo en función de la relación que sostengo con el medio. O sea, él ve al ser humano eso como un organismo más, como un ser entre otros seres que tiene una relación con el medio en tanto que organismo, ¿sí? Que necesita el medio para sobrevivir, y eso implica que él se puede conectar con el medio y con ciertas condiciones dadas, o que modifique el medio a sus necesidades. Eso implica que todo el tiempo estamos teniendo experiencias. Pero Dewey va a indicar que todas las experiencias no son educativas. Porque las experiencias educativas, por un lado, las recordamos, ¿sí? Y por otro lado, deben sostener una suerte de continuidad. O sea, yo puedo, por ejemplo, tomar este celular y tomar este vaso, ¿sí? Y ahí yo tengo experiencias, claro, hay cantidad de acciones, de relaciones con el medio, tomo el celular para ver la hora y tomo el vaso para tomar agua y hasta ahí. O sea, incluso él dice, ya a mí se me olvida, ya yo actúo en automático con las cosas, pero una experiencia es educativa cuando es capaz de mostrarme su continuidad. Entonces, eso es lo que él va a tratar de intentar pues como modelar o reflexionar desde su propuesta, y es cómo lograr impulsar que nosotros tengamos experiencias educativas. Eso pues grosso modo resumiendo parte pues de lo que está aquí.
Entonces, de un modo interesante, el autor nos muestra en su obra su definición de la experiencia, pero nos envía por muchos pliegues para comprender la magnitud de esta. Lo primero que aparece en escena es su idea de la continuidad experiencial como un principio que ayuda a distinguir las experiencias valiosas en términos educativos de las que no lo son. Cabría entonces preguntarse por las justificaciones que da este autor sobre esta primera característica de la experiencia. Y lo hace pues en sus obras con las siguientes ideas. Nos dice, el principio de continuidad de la experiencia tiene raíces biológicas y se asimila a la idea de hábito. La característica básica del hábito es que toda experiencia emprendida y vivida modifica al que actúa y la vive, afectando esta modificación, lo deseemos o no, a la cualidad de las experiencias siguientes. Esta descripción biológica del concepto hábito la toma el autor como modelo a seguir en la educación, ya que éste busca maximizar la naturaleza humana y no ir en contravía de ella. Aquí el hábito no es una acción mecánica, sino que se refiere a la formación de actitudes emocionales e intelectualmente vinculadas a nuestras necesidades y formas de satisfacción. Otro elemento biológico, físico y moral recogido pues por Dewey para referirse a la importancia de la continuidad en la experiencia como esa que nos educa es el tema del crecimiento. Para Dewey, crecer se equipara a desarrollo del organismo gracias a las interacciones con el ambiente en el que está inserto, ¿sí? Entonces nosotros nos desarrollamos de forma paulatina en la medida en que nos vinculamos con el medio y en ese vínculo se complejizan mis estructuras, quiéralo o no. Para el pensador pragmatista no se puede crecer hacia cualquier lado, sino que se requiere una dirección hacia dónde marchar. Nos dice lo siguiente: cuando y solo cuando el desarrollo es continuado, responde al criterio de la educación como crecimiento. Entonces, por ejemplo, Dewey en Experiencia de Educación habla de una educación progresiva. Bueno, ahí hace como unas descripciones y él dice, mire, es que yo no estoy diciendo que en las escuelas no haya experiencias. Claro que sí, en las escuelas los niños toman el celular y cogen el vaso y ya, ¿sí? Y, o sea, en las materias, bueno, no lo dicen esos términos, lo pongo en esos términos. Lo que hacemos en los cursos es sumar, restar, multiplicar y luego voy y me leo un texto y ya, no me pasa nada. ¿Sí? Por eso no es educativa. Hay acción, claro, pero no está coordinada de modo tal que se forme un hábito en mí que me modifique. Entonces, por eso Dewey dice que tener a los niños moviéndose no implica que las acciones estén coordinadas de modo tal que formen en él un hábito. Bueno, también este principio de continuidad, dice Dewey, se vincula con las preferencias políticas de los ciudadanos. Entonces, para Dewey, pues en teoría nosotros preferimos la democracia a los regímenes autocráticos, porque la democracia es sinónimo de posibilidad de movimiento, ¿sí? Mientras que lo autocrático se entiende como una limitación indiscriminada por fuerzas externas que sofocan nuestras capacidades. Por eso en sus dos textos que ya les he mencionado, Democracia y Educación y las escuelas del mañana, el autor es insistente en el tema de la resistencia que se hace a la escuela tradicional. O sea, la escuela tradicional vendría a organizarse para Dewey, no es una escuela que no se mueve, es una escuela que sofoca, ¿sí? Porque es unidireccional y porque tiene perspectivas de dominación unívocas en cuanto a las comprensiones del mundo, ¿sí? Eso es lo que para él es una escuela tradicional, una escuela que sofoque. Y una escuela democrática es una escuela que permite el movimiento, o sea, que permite un movimiento hacia múltiples lados, pero que también se esfuerza por construir hábitos de acción para entender qué movimientos son mejores que otros, ¿sí? Entonces, el autor apoya una idea de escuela progresiva en un marco democrático, ¿sí? Que vinculada a esa idea de experiencia, lo que busca es mejorar las condiciones para que nuestras experiencias sean más amplias, de mayor acceso para otros, donde haya consulta mutua, discusión, y que las decisiones sean producto de la persuasión, pues, pero de la persuasión a partir de la experimentación de planes de acción.
Entonces, la continuidad va a ser muy importante en las experiencias porque para Dewey esta continuidad es una suerte de principio que nos ayuda a comprender el sentido general de las experiencias y la importancia que tienen sus condiciones objetivas de realización, de modo tal que yo pueda tener experiencias posteriores semejantes. Entonces, aquí tendríamos una suerte de ampliación frente a nuestra comprensión de la experiencia, porque ya no es solo moverme, sino reconocer esa continuidad que me ayuda a hacer inteligible mi experiencia, la manera como opera, cómo me afecta, y que me permitiría luego enriquecerla pues en la puesta en marcha o en su recuperación en otros escenarios, a corregir errores, etcétera. No se trata que, pues, de que la experiencia para Dewey sea una fórmula, perdón, la continuidad en la experiencia para Dewey sea una fórmula, no es el formato para que esto sea continuo, no, no, sino que es producto también de la observación, de la ponderación, de la revisión, de las diferentes situaciones y pues la continuidad de la experiencia que la organizo yo me permite a mí pues como tener un panorama general de lo que ocurre y ganar pues esas aptitudes o apuntar hacia esas aptitudes inteligentes que Dewey señala que debemos procurar. Bueno, aquí yo quiero pues como el otro elemento que caracteriza pues a la experiencia en Dewey y que va a situar o a permitirle esa clasificación de experiencias en educativas o no, es el principio de la interacción, ¿sí? Entonces voy a leer, me permito pues aquí leerles, dice, el segundo principio que caracteriza la experiencia educativa o genuina es el de interacción, entendido como aquel que permite interpretar una experiencia en su función y fuerza educativa. Adicionalmente, este principio es el que se encarga de mostrar la conexión existente entre las condiciones objetivas y las internas en que concurre la experiencia. Este punto es crucial para controvertir lo que John Dewey denomina educación tradicional, menciona algunas líneas atrás y cuyas dificultades denuncia fuertemente. Nos dice Dewey, lo perturbador en la educación tradicional no era que se acentuara las condiciones externas que intervienen en el control de la experiencia, sino que se prestara tan poca atención a los factores internos que también deciden el género de la experiencia que se tiene. Bajo este principio de interacción, se observa la manera en que regulamos las experiencias a partir del pasado. Vivimos en situaciones, diría Dewey. En el mundo concreto los seres humanos vivimos experiencias y en ellas interactuamos con los objetos, con otros seres humanos, estamos siempre vinculados a otras cosas o en términos deweyanos, al ambiente del que obtenemos el referente que permite comprender el sentido de nuestra acción. Recordamos entonces que el ser humano no vive en abstracciones del mundo, sino en la correlación de afectación mutua. Nuestras experiencias genuinas se nutren de nuestra relación, de ampliación o contracción del mundo en el que vivimos. Así pues, siempre estamos transando con el ambiente, configurando nuestra experiencia al vincular esas transacciones a mis necesidades, mis propósitos, mis capacidades personales o potencialidades. Entonces, una experiencia es siempre lo que es, porque tiene lugar una transacción entre un individuo y lo que en el momento constituye su ambiente. Y si este último consiste en personas, es decir, mi ambiente son personas con las que estoy hablando sobre algún punto o un suceso, el objeto sobre el que se habla forma parte también de la situación, o los juguetes con los que se está jugando, o los materiales de un experimento que se está realizando. Entonces, nosotros somos seres de experiencia, o mejor dicho, en el proyecto Diviano siempre estamos viviendo en la experiencia, sino que solemos tener experiencias fragmentadas o experiencias sofocadas, y lo que él nos está planteando es interacción y continuidad. Bueno, para ir cerrando pues como esta aproximación a la experiencia, quiero señalar que desde el autor la experiencia le permite a los seres humanos lograr su crecimiento, ya que por una parte las experiencias nos permiten asimilarnos al ambiente al lograr que nos acomodemos a él, pero también por otra se dan gracias a la condición activa que tenemos los seres humanos y es darle forma al medio para alcanzar ciertos fines. Entonces, en ese ejercicio de transar con el medio, y donde el medio también pueden ser los otros, nosotros podemos, dice Dewey como educadores, pensar las conexiones que queremos que nuestros estudiantes tengan con los otros y consigo, ¿sí?
determinar cómo, o sea, no sofocar, pero sí como prever el significado de ciertos actos que podamos poner en juego, de ciertas acciones o ciertos trabajos, anticipar ciertas consecuencias, pero también abrirnos a la posibilidad de nuevas significaciones de esas correlaciones, ¿sí? Entonces, a lo que nos invita Dewey, o sea, una experiencia educativa es la que yo logro recordar, ¿sí? La que logra impactar en mí, afectarme, la que logra ayudarme a formar esos hábitos, pero reconoce que nosotros siempre somos seres de experiencia, que estamos en esa correlación con el mundo. Y miren cómo la democracia para Dewey hace parte de ese universo de experiencias, o sea, por eso no es una forma de gobierno, ni es un asunto meramente constitucional, sino que democracia es el nombre que le damos a ciertas formas de organización social donde se nos permite experimentar de una manera más libre con el medio y con los otros. Por eso para él la democracia, si eso se llama democracia, es la mejor forma de vida que según Dewey existe. Y si a esas otras formas que sofocan la vida se les denomina autocracia, pues sería preferible la democracia a la autocracia. Como por esa suerte de medios silogismos que él llega también a la conclusión de que es mejor una democracia como forma de vida porque permite mayor libertad de acción, es decir, experiencias cada vez más ricas y significados cada vez más ricos que unas formas autocráticas porque sofocan la capacidad de interacción. Bueno, esto le da pie entonces al segundo concepto que es democracia. Entonces, en su libro Democracia y Educación, bueno, no es el único, pero digamos que es icónico, este texto del 16, él habla pues del sentido que tiene la democracia. Es un texto muy interesante el texto porque, por ejemplo, él inicia contando las formas en que los pueblos se han gobernado, las estrategias que han empleado para eliminar las distancias entre unos u otros. Por ejemplo, indica que el aislamiento en las comunidades no favorece el ampliar los horizontes, por eso la guerra es problemática para que los pueblos crezcan, porque la guerra cierra los horizontes, la guerra no permite una observación sosegada del otro, sino que la interacción que se establece, la interconexión que se establece es para el aniquilamiento, para el cierre de horizontes. Entonces, él describiendo pues como todas estas alternativas que ha tenido la humanidad para organizarse, dice, de todas, como que la que más favorece al crecimiento, la que es proclive a la disminución de las brechas sociales, eh, también de carácter pues económico y comercial, ha sido la democracia, ¿sí? Entre todos los proyectos de gobierno rastreados en su trabajo histórico, el filósofo pragmatista encuentra en la democracia el que más llama su atención. Pero nos señala varias cosas. Primero, no se trata de un asunto, o bueno, punto inicial, no se trata de una democracia de carácter administrativo, ¿sí? Él encuentra que, o sea, lo democrático va más allá de lo meramente administrativo. Él señala que las sociedades democráticamente constituidas son aquellas donde hay un mayor número de intereses comunes, una mejor disposición al reconocimiento de los intereses mutuos y unos niveles de interacción más libres entre los grupos humanos, ¿sí? Entonces, eso permite crear mejores condiciones para que los individuos puedan liberar sus capacidades en pos del beneficio colectivo. Por eso tampoco la democracia es numérica, no es un tema de mayorías, ¿sí? Es un tema de liberación de capacidades. Cita de Dewey, de democracia y educación. Una democracia es más que una forma de gobierno, es primariamente un modo de vivir asociado, de experiencia comunicada juntamente. La extensión en el espacio del número de individuos que participan en un interés, de modo que cada uno ha de referir su propia acción a la de los demás y considerar la acción de los demás para dar la pauta y dirección a la propia, equivale a la supresión de aquellas barreras de clase, raza y territorio nacional que impiden que el hombre perciba la plena significación de su actividad. Estos puntos de contacto más numerosos y más variados denotan una mayor diversidad de los estímulos a los que ha de responder un individuo. Asignan por consiguiente un premio a la variación de sus acciones. Aseguran una liberación de las capacidades que permanecen reprimidas en tanto que las incitaciones a la acción sean parciales, que tienen que serlo en un grupo que en su exclusivismo supera
suprime muchos intereses. Entonces, bajo la influencia de la democracia, nos dice Dewey, los pueblos han transformado sus referentes para hacer posible un control social, claro que sí, pero a partir del hallazgo de esos intereses mutuos que han construido las comunidades, pues que ofrecen el insumo para ello. Entonces, también en los medios democráticos o en los modos de vida democráticos, hay un espacio donde se impulsa el intercambio entre los hombres, se busca que haya condiciones que faciliten la transformación de hábitos sociales y hay un reajuste continuo gracias pues a ese intercambio variado. Todo esto que yo les describo aquí para Dewey no fue el producto de un esfuerzo deliberado y consciente pues de los pueblos, ¿no? Sino que en su rastreo pues esto surgió gracias al desarrollo de las formas de manufactura, del comercio, de los viajes, de las intercomunicaciones, de las migraciones y a su vez del dominio de la ciencia sobre las energías naturales. Entonces, él señala que las sociedades pues se han complejizado y han olvidado ese potencial que tiene la interacción y que se le ha dado un lugar a un mayor nivel de individualización, pero justamente eso nos está debilitando. Entonces, lo que plantea pues es como recuperar ese amparo de democracia como forma de vida, como el que nos puede ayudar a seguir creciendo pues como comunidad. Tampoco la democracia ha dependido pues, de su figura política solamente de las constituciones o de la emisión de leyes o la defensa de libertades civiles y políticas, sino que eso que llamamos libertades civiles y políticas no son más que la denominación de eso que nosotros tenemos que poner a mover en nosotros mismos y en los otros para poder seguir creciendo como comunidades, ¿sí? O sea, todo, digámoslo así, para Dios y los seres humanos somos seres democráticos, porque lo que busca nuestras capacidades es crecer, nuestras fuerzas, es crecer, expandirse, claro, necesitan encauzarse, dice Dewey, porque si no se generaría pues caos, pero encauzarse para seguir creciendo. Nos dice, Dewey señala pues que también ese asunto de la democracia, perdóname, tomo algo de agua, que ya llevo bastante tiempo. Esto de las democracias no es homogéneo. Él dice que las mismas fuerzas, esta es una cita de Dewey, que han provocado las formas de gobierno democráticas, el sufragio universal, las autoridades ejecutivas y legisladoras elegidas por voto de la mayoría, también han provocado las condiciones que detienen los ideales humanos, es decir, nosotros, ¿cierto? O sea, nosotros como fuerzas hemos generado, entendido que esas formas de acción libre nos ayudan a crecer, pero también nos hemos reprimido, ¿sí? Entonces también hemos provocado las condiciones que detienen los ideales sociales y humanos, que requieren la utilización del gobierno como instrumento genuino de un público integral y fraternalmente asociado, ¿sí? Dice Dewey, la nueva era de las relaciones humanas no tiene órganos políticos dignos de ella. El público democrático es todavía grandemente incipiente y está igualmente desorganizado. Si bien la democracia, ya con eso voy cerrando esta segunda categoría, como ideal social, y la democracia política se encuentran conectadas, para John Dewey no basta con enunciar tal hecho. Es necesario que se traslade este vínculo al campo de las relaciones humanas. Nos dice el autor que la idea de democracia no se puede subsumir al Estado, ya que gracias a su amplitud, la democracia afecta a todos los modos de la relación humana, por ejemplo, la familia, la escuela, la industria, la religión. La democracia tampoco se restringe a una doctrina, pero en el proceso de vida democrática, en las comunidades se deja un depósito de logros, ¿sí? Escritos, que aunque temporales, son un material inicial para las sociedades, para que las sociedades orienten sus acciones futuras. Ante las dificultades que supone la realización de un proyecto democrático radical como el que plantea Dewey, la única solución es más democracia. Es decir, más acciones que ayuden a un público tan diseminado, tan móvil en el reconocimiento de sí mismo, así como en la definición y expresión de sus intereses. Dewey iba a defender en este proyecto democrático de la constitución de una gran comunidad, ¿sí? Él nos dice que nosotros en el presente hacemos parte de una gran sociedad, ¿sí? Vínculos en muchas ocasiones instrumentales,
pero el reto que propone el pensador para el público, pues para nosotros, por eso el texto del público y sus problemas sigue abierto, porque nosotros debemos transitar de esa concepción política de la democracia, ¿sí? Y apelar como al sentido social de la democracia. Y con esto cierro esta visión de la democracia en Dewey. Desde el punto de vista del individuo, esto está en lo público y sus problemas, ella, la democracia, consiste en tener una participación responsable conforme a la capacidad de formar y dirigir las actividades de los grupos a los cuales uno pertenece y en participar conforme a la necesidad en los valores que los grupos sostienen. Desde el punto de vista de los grupos, o sea, estamos hablando del individuo de los grupos, la democracia demanda liberación de las potencialidades de los miembros de un grupo, más experiencias educativas, ¿sí? En armonía con los intereses y los bienes que son comunes. Y bueno, ya quería, pues, iba a decir que esa era la última idea, pero acá tengo una anotada ya para cerrar con educación y dar pie pues como a la conversación. Ser democrático en el proyecto de Ullano implica vivir democráticamente. Entonces, ¿qué significa vivir democráticamente? Encontrarse en situaciones que me eduquen en cuanto a sujeto democrático y que me permitan relacionarme con los otros que pueden ser clasificados de la misma manera, o sea, otros sujetos democráticos. El interés del proyecto democrático de Ullano se extiende a cada resquicio de la sociedad y a cada individuo que lo constituye. Recordemos que lo anterior es posible al ser la democracia algo más que un proyecto político y convertirse en el modo de vida más exitoso para la humanidad que desee persistir en su crecimiento. O sea, la democracia nos permite crecer. Y ya respecto a la educación, bueno, ahí pues ya lo hemos tocado, sí, pero yo quiero como centrarme ya en estos últimos 5 o 6 minutos en las implicaciones de una que tiene para la educación basarse en una democracia como forma de vida. Y aquí sí quiero pues como eh, leer y comentar como hemos hecho y ya con esto pues cerrar. Entre los movimientos que durante el siglo XX acogieron el proyecto de Ullano se encontró en Norteamérica un pequeño grupo de educadores radicales que se clasificaron a sí mismos como los reconstruccionistas, quienes intentaron entender el trabajo del pensador pragmatista y de otros progresistas. El punto de apoyo para su ideario educativo fue la noción de Ullana en el sentido de que la vida pública requería de un intento constante por reconstruir las escuelas sobre la base de valores democráticos, ¿cierto? Opción, pues esto aparece en un texto de Giraud, dice opción que resultaba apabullante en lo relacionado con la importancia que en términos pedagógicos y políticos tendría la educación en Estados Unidos y que se puede hacer extensiva en el presente a todos los países del mundo, ¿sí? El reto que dejaba abierta esta propuesta de John Dewey, retomada por el colectivo de educadores mencionado, no es más que la resignificación del rol que cumple la escuela en la sociedad. Recordemos que para el filósofo pragmatista, las escuelas no eran instituciones carentes de valor. Para Dewey, las escuelas eran la vida misma, ni tampoco desempeñaban un papel políticamente inocente en la transmisión a las futuras generaciones de una herencia democrática carente de problemas. Precisamente las escuelas estaban encargadas de desarrollar los hábitos inteligentes en los individuos en procura del desarrollo de una pequeña comunidad semejante al modo en que funcionaban las grandes comunidades descritas en lo público y sus problemas. Pero los reconstruccionistas dieron un paso más allá en lo que significa pensar una educación a partir de una democracia como forma de vida. Y partiendo de las consideraciones expuestas, planteaban que las escuelas eran escenarios contradictorios, que se debatían entre ser, por un lado, un mecanismo de intervención en la producción de aspectos de la cultura dominante, que servía para reproducir una sociedad injusta y desigual, y por otro, un escenario que no funcionaba solamente conforme a la lógica del Estado, sino que también desde allí se producían propuestas de transformación social. Estos elementos entraron a ser parte del proyecto de educación ciudadana al que apuntó este movimiento. ¿Qué significó? Pues cuando yo hice como todo este ejercicio, o sea, ¿qué significaba ya operativamente asumir la educación desde una perspectiva de la democracia como forma de vida?
los reconstruccionistas nos mostraron el ejemplo de eso, por eso los traigo a colación. La mirada de Dewey les ayudó a plantear una filosofía pública dentro de la cual la educación era una política cultural, cuya función era desarrollar entre los estudiantes formas de conocimiento y prácticas sociales que les hiciera pensadores críticos y además les diera herramientas para abordar los problemas sociales de la época y transformar las desigualdades sociales existentes. ¿Sí? Para eso les sirvió John Dewey a ellos. Ese horizonte le permitió a los reconstruccionistas observar el giro dado por Dewey y algunos de sus colegas reconstruccionistas sociales al papel de la educación cívica. Entonces, estos miembros de este movimiento se percataron de la importancia política y pedagógica de la educación cívica, pero también intentaron situar la relación entre la democracia y la enseñanza dentro de un fundamento ético, que hoy en día posee una enorme importancia en el desarrollo de una teoría crítica de la educación. Entonces, democracia y enseñanza en un horizonte ético. En esta propuesta resultaba esencial que los educadores construyeran un fundamento normativo en el que se vincularan autoridad, poder y enseñanza, con la labor práctica de construir tipos de experiencia y comunidad que se ajustaran a los imperativos políticos y sociales de la vida democrática. ¿Sí? Ya con esto cierro. Recordemos que para el pensador de Burlington, la democracia es una forma de vida. Lo anterior la convierte en un ideal moral que implica una forma de lucha comunitaria, cuya meta es reconstruir la experiencia humana de tal modo que a través de la educación se hagan realidad principios como igualdad, libertad y fraternidad. Muchas gracias. Profesora Melissa, muchísimas gracias por esa profunda exposición, no solamente sobre la obra de John Dewey, sino también sus elementos biográficos y el vínculo que se establece entre democracia y educación. Este es el momento entonces para que ustedes tomen la palabra, levanten la mano o nos escriban a través del chat. Yo sí me voy a tomar un minutico, maestra Araceli, le voy a dar la palabra, pero antes de eso me voy a tomar un minutico para agradecer enormemente, porque es que profesora Araceli, profesora Viviana, profesora Melissa, aquí nos están escuchando y viendo desde Perú y desde Bolivia también. Entonces, agradecerles esa conexión desde otras partes del mundo y también a otras instituciones que nos acompañan como la Luisa Amigó, la Sayista de Caldas, la institución educativa Doradal, la institución educativa Pedronel Ospina desde Ituango, la institución educativa Cristóbal Colón, institución educativa La Paz de Apartadó, institución educativa Guarumo, nos acompañan desde el SENA, también desde Área Andina de Pereira, desde el Instituto de Filosofía y el Instituto de Educación Física de la Universidad de Antioquia, desde la UCO, la Universidad San Buenaventura y por supuesto nuestras escuelas normales de Santa Rosa de Osos, desde Amagá, Caquetá, Arauca, Cundinamarca, Río Negro, Villavicencio, La Unión, Cúcuta, Urabá y Envigado. No sé quién se me quedaría por fuera, nos escriben, pero yo creo que el sentido y la razón de que estemos aquí reunidos es que todos ustedes nos sigan acompañando, así que mil gracias. Y bueno, maestra Araceli, iniciaríamos con usted. Yo solamente, profesora Melissa, rescataría dos elementos que me quedaron resonando y es el tema de la experiencia en Dewey, porque cuando usted decía es que la experiencia genuina, o sea, la experiencia educativa real es aquella que también nos modifica, o sea, hace que algo cambie en nosotros. Es legítimo hacer ahí una analogía con esa formación, ¿cierto? Con esa idea de formación desde una tradición alemana. Y lo otro que también me llamó la atención es que esa democracia, esa comprensión de la democracia desde Dewey no es desde un punto de vista reduccionista, como usted lo decía, es decir, no se limita solo a la votación de una mayoría, sino que incluso él reconoce, si bien entendí, si no usted ya me corregirá,
incluso esa libre deliberación que posibilita, digamos, ese progreso en términos del autor, incluso puede propiciar un detrimento y no sé si de ahí es también la posibilidad de reconocer que en algunos estados actualmente democráticos también es posible, por ejemplo, los campos de concentración, por ejemplo. Bueno, no sé si sea anacrónico, bueno, ya lo comentará en algún momento y muchas gracias, profesora Melissa. Estamos seguros que también usted nos va a compartir bibliografía para que los participantes puedan ampliar su lectura sobre el autor. Maestra Araceli de Tesanos, bienvenida y tiene la palabra. Primero las felicitaciones, que ya se las escribí, porque el trabajo de joyería que hizo es muy bueno. Lo otro que yo estaba diciendo es que Dewey fue fundamental en mi formación como maestra. Y fue fundamental en mi formación como maestra en el sentido de que en mis prácticas como maestra estuvo siempre presente en democracia, con el concepto de democracia, que es esencial, y esa democracia que se vive todos los días en el salón de clase, y el de experiencia, porque mi discusión con los reconstruccionistas es cuando ellos dicen que hay que construir experiencia. Y para mí lo que hace el maestro es escuchar las experiencias de los alumnos, que creo que tiene mucho más que ver con la postura de Dewey mismo. ¿Sí? O sea, no es reconstruir experiencias. A mí no me interesa la reconstrucción de experiencias, ni presentar una experiencia construida, sino en recoger las experiencias que tienen los propios niños. Y eso significa que la vida cotidiana aparece en la sala de clase. La vida cotidiana de todos los días. Es realmente el pensamiento de Dewey leído de una manera abierta, como usted lo hizo, Diana Melissa, que no siempre sucede, porque siempre se lee con cartabones. Dewey es positivista, lo cual es una aberración, pero de las mejores escuchadas, ¿sí? Dewey, no sé qué, cualquier cosa, o sea, Dewey trabajó para el imperialismo, Dewey trabajó para cualquier cosa, entonces es todo lo contrario de lo que él fue. Entonces creo que es un personaje muy importante en sus ideas y en sus prácticas de vida, ¿sí? Y en lo que dejó además, porque el famoso método de proyectos del que habla todo el mundo ahora es un invento de uno de sus estudiantes, o sea, del Teachers, de Kilpatrick. Entonces, de cómo la escuela se vuelve un espacio de creación, ese término, eso es fundamental y es él. Con la ayuda de todos los demás, o sea, todas las explicaciones que te dio de todas las conexiones y demás. Y la otra cosa que yo siempre voy a hacer una mención porque tiene que ver con las escuelas normales. Michigan fue lo que fue porque el origen de Michigan es una escuela normal, de las fundadas por Horace Mann, de donde salieron las maestras norteamericanas que llegaron a la Argentina y que trajo Sarmiento. Entonces, es una historia que se conecta, ¿sí? Y se conecta fuertemente. Entonces, no es una, y yo creo que, por eso que yo creo que el término, por Dewey adquiere ese sentido porque se junta con los viejos que hicieron esas normales. Es simplemente un detallecito más, un puntito más para la historia, no más. Muchísimas gracias. Y gracias otra vez, yo feliz. No, yo más feliz. Para mí John Dewey realmente fue un autor que me cambió la vida, como en percepciones de la educación, porque yo venía de trabajar mucho acá. Nos pasó, bueno, no trabajé tanto a Hegel realmente, pero sí Dewey me mostró pues como otras formas de acercarse a la educación. Y además lo de Hegel es fascinante. Yo he leído sus trabajos sobre Hegel. Son brillantes. Sí, no, es que él fue hegeliano. Yo tengo un estante de Dewey. Y la otra cosa importante, Melissa, son los trabajos sobre Darwin. Muy importantes. Son muy importantes. Experiencia y naturaleza es profundamente darwinista, o sea, es absolutamente, pero esa es la influencia que viene del viejo Spencer, porque él fue un gran lector de Spencer. De Herbert Spencer, claro. De Herbert Spencer, y Spencer tampoco es positivista. No,
Es que ninguno de ellos, es que yo creo que son como autores inclasificables desde mi Absolutamente. perspectiva. No, porque el positivismo viene Comte Durkheim, ahí viene por línea directa, Ujú. pero no del Pero, otro lado. pero Dewey, por ejemplo, es instrumentalista, o sea, él cree en Absolutamente. los procedimientos científicos, o En sea, todas creo esas que es cosas. una idea de ciencia muy amplia también, de ensayo y Absolutamente. error. Por Exactamente. ejemplo, uno lee lógica, teoría, pues, los textos de lógica, teoría de la certidumbre, pues, o de la certeza, o de la Y verdad, la lógica es que es impecable. aristotélica, pues va en esa línea. Entonces uno ve, no, este señor, o sea, tiene un dominio formal, tiene un manejo de todo ese componente formal, pero él pone como en perspectiva eso formal en el marco de lo que en el marco de para qué o cómo se produce. Yo creo que eso es lo que cambia a Dewey, como que nos muestra el landscape de todo este asunto así gigante y no pone el foco. Eso lo percibí cuando leí la reconstrucción de la filosofía. Ese es Ese un es texto. ese es el primer, pues como en el primer capítulo él señala eso, o sea, justamente cómo nosotros hemos quedado cegados por poner el punto de vista en el foco del marco, ¿sí? Hay un autor que a mí me ayudó pues como a ampliar la visión, que es Axel Honneth, alemán, Sí, sí, sí. de la Escuela de Frankfurt, como tercera generación, Sí, teoría claro. crítica. Sí, sí. Honneth tiene un texto sobre la democracia reflexiva de John Dewey y plantea, siendo alemán y toda esa formación, bueno, Habermas, en fin, dice que hasta el momento Dewey es el mejor exponente de la democracia deliberativa, porque logra una cosa que no lograron otros, y fue la intersección entre la perspectiva instrumental que hay en Habermas y la perspectiva, digámoslo así, republicana Gana. que se encuentra en autores como Arendt, ¿sí? Claro. Y nos muestra el texto de ética, por ejemplo, y ya lo que es lo público y sus problemas, como la maduración de esa perspectiva de una democracia reflexiva. Y usa un ejemplo que me parece muy bello, o sea, como para mostrar también ese corte darwinista deweyano. Nos dice, mire, piensa el ser humano como un organismo, o sea, pues sí, piénsese como organismo, ¿cierto? Como animal biológico con sus partes. Y vamos a hacer la analogía con la democracia. Él nos dice, mire, cada parte del cuerpo cumple una función, ¿cierto? Y las partes del cuerpo están dadas para que el cuerpo persista, o sea, ninguna parte de nuestro cuerpo, excepto si estamos enfermos, está para crecer, para destruirnos, sino para expandirnos. Entonces las manos para poder coger las cosas que necesito para comer, los ojos para poder ubicarme en el espacio y no caerme, la boca para hacer señal. En fin, cada parte tiene una disposición para la persistencia de la vida, pero cada parte se puede mejorar. Y lo que nosotros hacemos al unir cuerpos es como si maximizáramos el ojo, maximizáramos la mano, maximizáramos el brazo en procura del crecimiento. Esa es la imagen que usa Dewey, que retoma Honneth para representar la democracia como forma de vida, ¿sí? Y bueno, ya hicieron unas preguntas en el chat, pues esto como para señalar que es Honneth, o sea, en ese contexto, Laura, que tú planteabas de la tradición alemana, son lectores de Dewey. O sea, le dan el lugar al proyecto deweyano, ¿sí? Claro. Más allá de esas críticas que era el filósofo del capitalismo, mira, para nada, mira, si alguien se lee Liberalismo y Acción Social y por ahí preguntaron políticamente qué es Dewey, yo lo que veo es que Dewey era un demócrata liberal clásico. Absolutamente. ¿Eso qué significa? Que tenía una idea de la democracia como te la acabo de describir, ¿cierto? Porque la democracia para él era sinónimo de libertad, ¿de qué? De acción. Igualdad, ¿de qué? De oportunidades. Fraternidad, ¿de qué? Asociación con otros para poder crecer. Eso lo dice él en Liberalismo y Acción Social. ¿Cómo entendieron los presupuestos de la Revolución Francesa para este proyecto pues estadounidense? Entonces, liberal, él hace una reconstrucción del liberalismo, ¿sí? Y para él el liberalismo no es laissez-fairismo, no es dejar pasar económicamente, sino que el liberalismo clásico, cuando se defendían las libertades civiles y políticas, era la manifestación
cierta manifestación formal de las fuerzas del hombre buscando crecer. Entonces lo que llamamos libertad civil y política es justamente eso, o sea, una fuerza encauzada para el crecimiento de la gran comunidad que él tenía en mente. Sí. Araceli, sí, una sola cosita, porque vi un comentario aquí en el chat que yo creo que tú acabas de responder, muy bien respondido, pero cuando dice que el Estado que toma las ideas instrumentales de Taylor en el contexto estadounidense, Dewey nunca asumió las ideas de Taylor, jamás. Jamás. Nunca. O sea, eso no sé quién lo inventó, pero no existe. O sea, el Taylorismo es otra historia, o sea, y el Fordismo es otra historia. Dewey y el Fordismo nunca se llevaron. Jamás. Entonces yo creo que hay que aprender a distanciar y a separar las cosas para no confundir. O sea, y me preocupó la pregunta porque es algo que yo he escuchado por ahí y no es así. Entonces, perdón por la interrupción, pero quedé así como... Oh. No, tranquila, mi apreciada Araceli. Y frente al tema de eso que, bueno, discúlpenme, yo a veces tengo, estos son taras personales, por ejemplo, la expresión transversalización, existe en castellano según la RAE. Me cuesta mucho el término, yo diría que pues ese trabajo por las áreas en común. Lo que pasa es que, mire, en Democracia y Educación, Dewey le dedica un capítulo muy grande a los saberes escolares, ¿sí? Sí. Muy grande, sobre la manera como se pueden organizar, no solo en ese texto, sino también en El hombre y sus problemas, bueno, y en otros textos más. Pero digamos que Democracia y Educación tiene un título así explícito, gigante, sobre los saberes. Y Dewey señala algo y es, mire, que nosotros, cuando trabajamos los saberes escolares, apelamos a un principio de autoridad para la presencia de los saberes en los planes de estudio. Y eso es antipragmático, ¿sí? Porque sería decir, ay, ¿por qué hay que estudiar religión? Ah, porque es importante. ¿Y por qué es importante? Ah, porque fulanito lo dijo. Principio de autoridad o, en fin, pues como toda la argumentación de que hay una esencia, todo eso. Para Dewey, los saberes escolares son importantes porque son necesarios para pensar un problema. Entonces son los problemas, situaciones, los que hacen que los saberes aparezcan, converjan y se articulen. Es decir, yo no puedo intencionalmente, o sea, yo sí puedo como observar ciertas preguntas que me pueden ayudar a mí a detonar otras preguntas con mis estudiantes, pero yo no puedo prefigurar curricularmente qué problema va a surgir y cómo yo meto los temas y áreas para que esto tenga solidez. Incluso en las escuelas del mañana, Dewey hace una crítica siguiendo a Ella Flagg Jones y a Jane Addams, una crítica a la administración educativa porque él señala, mire, tanto que le exigen a los profesores que tienen que trabajar en conjunto, se habla de cuerpo docente, es uno de los textos que habla, digámoslo así, de forma reciente o contemporánea de cuerpo docente, como los que tienen que cultivar los hábitos inteligentes de acción, pero la administración niega que los profesores sean inteligentes. Los trata como limitados mentales. ¿Por qué? Porque les prescribe todo lo que tienen que hacer, incluido cómo tienen que trabajar por proyectos. Exactamente. Sí. Entonces, esa idea, o sea, cuando Dewey piensa, porque pues él no plantea efectivamente el trabajo por proyectos de ese modo, sí, es Kilpatrick, incluso lo que tiene en mente Dewey es que la escuela es un gran laboratorio. ¿Y qué es un laboratorio? Un espacio donde usted llega, encuentra una cantidad de situaciones, toca cosas, huele cosas, mira cosas, le surgen cosas, conversa con otros, dice esto no está bien, ¿qué necesitamos para enfrentar esto? ¿Qué podríamos trabajar? Entonces los profesores hacemos parte de ese gran grupo de investigadores. Claro, porque tenemos una relación con los bienes de la cultura, porque los saberes escolares son vistos como bienes de la cultura. Con esos bienes de la cultura para enfrentar esas situaciones. Esa planeación es durísima, o sea, de verdad, eso me parece supremamente exigente. Y Diego Pineda, muy poquito del laboratorio, bueno, en los 37 volúmenes, pues ahí está, cierto, en inglés, pero en Colombia, el profesor Diego Pineda, y yo, bueno, no sé si eso se pueda reproducir online, no creo, tiene un texto donde compila escritos de Dewey y son una parte de los informes del Laboratorio School. Y ahí él cuenta cómo trabajaba Dewey
temas de ética o asuntos de orden ético, mejor más que temas, en el tratamiento, por ejemplo, de preguntas sobre el ambiente, o sea, cómo se empiezan a entremezclar y cómo los profesores todo el tiempo estaban como asesores, ¿sí? Lo que pasa es que uno tiene una idea de un proyecto como si llenara un formato, entonces está el Claro, título. No, eso no es el problema, la pregunta, el marco teórico. no. En DUI trabajar por proyectos es siempre estar enfrentándose a preguntas que el medio le ofrece. En ese ejercicio estamos haciendo una correlación con el medio me interpela y yo empiezo a responderle. Hay momentos donde yo puedo formalizar un poquito más ciertas preguntas, eso es otra cosa, ¿sí? Pero es ese trabajo problemático y abierto con el medio. Claro. Yo vi una vez, o sea, cuando yo estaba estudiando en Florencia había una escuela maravillosa dirigida por Codiñola, que se llamaba Escuela Città, y era DUI. Era la escuela laboratorio de Chicago puesta en Florencia y en italiano, con nenes italianos que hacían preguntas todo el santo día, que circulaban por la escuela con absoluta libertad y que tenía solamente una clase de italiano, obviamente, y de literatura italiana, porque eso era de identidad nacional, ¿sí? Pero era maravilloso. Dije, esto es así como tiene que ser la escuela, o sea, estos tipos circulando por ahí, haciendo cosas y preguntándose por cosas y buscando a gente que se las contestara. Exacto. Y eso es la experiencia famosa, o sea, y la gente que sale de ahí no es cualquier gente, ¿sí? Porque después hacen muchas cosas. Entre ellos se transforman en primeros ministros, entonces. No, incluso cuando él habla de la comunidad de investigación que se convierte como en el antecedente de las comunidades de indagación en filosofía para niños, por ejemplo. Exacto. Hay unos momentos, digámoslo así, comunitarios de esa escuela, pero no son las lecciones en el aula de clases, sino como los encuentros entre los niños, los jóvenes, preguntándose por la manera como resolvieron X, o sea, presentando algunos o el problema, cómo lo resolvieron y los otros le dicen, no, pues eso estuvo mal hecho por esto y esto, o esto se pudo hacer de ese otro modo, o por qué no interpreta mejor esta solución. Entonces ahí dice Dewey que justamente el trabajo comunitario lo que ayuda es a, o sea, solo en el ejercicio comunitario nosotros podemos afinar nuestros hábitos inteligentes de acción, es decir, aprender a reconocer problemas, formular planes que sean cada vez mejores, porque parten de los errores que se cometieron, intentamos no cometerlos, pues cometeremos los nuestros, pero se refina la manera de responder. Y yo iba a señalar que la educación, es decir, eso que comunicamos en las áreas, debería enfocarse a la manera como hemos logrado preservar nuestros bienes culturales, ¿sí? Cómo hemos logrado afinar ciertos hábitos inteligentes de acción y cómo lograr preservar más bienes. Pues eso suena, eso no es, lo que pasa es que nosotros tenemos una relación con los contenidos escolares, digámoslo así, metafísica en la vía de la metafísica que critican los pragmatistas. Aquí está la cosa matemática, entonces yo llego, ya está dada la verdad y no hay nada que discutir, la toco, la tomo, es un tratamiento no orgánico, sí, porque no me ayuda para resolver nada, de verdad. Pero es que además, aunque haya resuelto cosas, la manera como me fue presentada fue como si no resolviera nada. Entonces, a lo que nos conduce Dewey es a revisar nuestros contenidos escolares bajo esa máxima pragmatista y es, bueno, ¿a qué acción se está refiriendo ese contenido? ¿A qué interacción? Es muy impresionante porque desde lo que tú estás diciendo, Diana Melissa, de lo que escribió Dewey, el diseño curricular es la gran tradición al pensamiento pragmatista en educación. Gran traición, sí, total. Gran traición. Es la antítesis, o sea, cortaron la historia y en eso hay un texto de Katz que es muy interesante. ¿Por qué aparece ese cuento en medio de los Estados Unidos en los años 60 en proceso de desarrollo de guerras y cosas por el estilo? Eso es muy importante. Hay una... La gran traición. Sí, profe, hay un texto, bueno, a mí siempre se me olvida el nombre de ese texto, intenta hacer una paráfrasis de uno de los textos de Dewey. Realmente
no lo recuerdo muy bien, tendría que buscarlo, donde se mencionaba que ojalá nosotros fuésemos un poquito diuyanos. O sea, decía que en ese texto, me puedo cometer muchos errores, una traducción que hice justamente para el trabajo, uno de los trabajos de maestría, señalaba que nosotros, o sea, la sociedad que plantea Dewey, que tenía en mente, era como una sociedad del bienestar, claro, efectivamente, pero nunca nos hemos aproximado a ella. No. O sea, los autores nos dicen, jamás, ni por las curvas, hemos estado cerca de una sociedad del bienestar deweyana, a lo sumo en una sociedad de confort, sí, que no es bienestar. Profesoras, por aquí Ay, hay qué dos pena. manitos levantadas que no sé si quieran de pronto tomar la palabra. Yo lo siento mucho por intervenir tanto. Tranquila, tranquila maestra, es un gusto escucharla, pero sí había unas manitos levantadas y no sé si la quieran tomar. Yo ya las estoy promoviendo como panelistas para que puedan habilitar el micrófono. Ana María, Ana Teresa y María Yeli. Acepten el cambio de modalidad para que puedan intervenir. No sé si todavía, si ya pueden abrir el micrófono. María Yeli, ya puedes abrirlo. María Pilar tiene abierto el micrófono. Ahí está, súper. De la Escuela Normal Superior de Villavicencio. Aquí trabajo en clases de didáctica, las ciencias naturales y en los grados octavo. Pues me parecieron muy interesante este refrescar de conocimientos, y se hizo un barrido bastante interesante de la vida, ¿no? De cómo John Dewey, pues fue como aportando tantas cosas a la sociedad, y me pareció muy interesante encontrar de que él quería que se lograra, digamos, desarrollar el pensamiento en acción, ¿cierto? Como actualmente se habla de competencias, ¿no? Llevar el pensamiento a la acción dentro de un contexto, es lo que se trabaja actualmente aquí en Colombia, eso es lo que se viene trabajando, pero ¿cómo lo aborda él? Me gusta mucho lo que es la construcción de ese tejido social, ¿sí? Me gustó también, tiene demasiados aportes, por ejemplo, cuando habló su merced de la parte ética, la parte crítica de la ética, porque uno se pone a pensar aquí, a reflexionar mucho en todo lo que dijo él de la democracia como una forma de vida, de la democracia como una forma de lucha social, de una forma de asociación conjunta, de lograr la liberación de las capacidades. Y en el trasfondo de eso es la búsqueda real del sentido político. Lograr que todos los seres humanos tengamos una calidad de vida. Está muy relacionado con el concepto de dignidad, del ejercicio de los derechos, de lograr potenciar las capacidades en los seres humanos, y me gusta tanto cuando tensiona la experiencia con la naturaleza en sí, porque finalmente en el solo proceso inicial de identificación, que empezamos los procesos observacionales, descriptivos, comparativos de la naturaleza, vemos cómo en cada forma de la naturaleza hay una sinergia y hay una gran diversidad, y ella misma en esa sistematicidad se sostiene. La misma naturaleza en su estudio nos enseña a nosotros al convivir juntos. Pero hay una raíz muy débil en esto, y es la parte ética. Es la parte ética, porque ¿cómo podemos soñar esa encauzar la comunidad a esa asociatividad y hace buscar ese logro de bienestar si no es desde esos principios universales? Decía cómo responder, ¿cierto?
de manera conjunta frente a unos valores sociales que se construyen. Solamente así, porque eso es de lo que adolecemos nosotros, el sistema de valores, aparte de esos principios universales, es lo que tenemos frágiles. No hemos podido llegar, y ahí dice, bueno, desde la escuela, finalmente sí hay una formación política, un empoderamiento de las comunidades, ¿sí? Pero si estamos frágiles en esa parte ética, nos queda bastante difícil y es ahí donde está ese trabajo para forjar esa democracia, que es muy, muy, muy interesante cómo está propuesta esa democracia. Muchas gracias. Profesora, hay dos cositas a precisar. Por ejemplo, en el proyecto de Ullano no es que el pensamiento se lleve a la acción, el pensamiento es acción para Dewey. Sí. Porque pensar para Dewey es pensar sobre algo y a partir de algo, y ese pensar sobre algo y a partir de algo es producto de la relación con el medio, y el medio pueden ser los otros, ¿cierto? Entonces, para él no es que nosotros podamos tener ideas al margen del medio, jamás. O sea, nosotros siempre tenemos ideas que son producto de la relación con algo, ¿sí? Entonces ya el pensamiento en sí es acción. Lo que nos plantea él es que la tengamos clara, digamos, en el ejercicio pues, del trabajo educativo. Y frente al tema ético, recuerde que Dewey es un pragmatista, por lo cual es un antifundacionalista y un antiuniversalista. En ese sentido, él no cree en principios universales o no cree en fundamentos universales de la acción. Si tuviésemos que señalar algo, eso no lo señalo yo, lo señalan pues como los estudiosos del proyecto de Ullano, como Huichot, Faerna. Si tuviésemos que señalar algo como mínimamente universal en Dewey, es el que él tiene fe en que nosotros nos preocupamos por el crecimiento de la comunidad. Esa es como la fe democrática de Dewey. O sea, en que como humanos en algún punto de nuestra existencia podamos entender que si trabajamos en conjunto tratando de encontrar las mejores estrategias para preservar lo que nos hace bien, entendemos que es mejor hacerlo así y podemos crecer, ¿cierto? Es como lo único que encuentran como parámetro. O sea, la ética tiene una base biológica en el proyecto de Ullano, no una base deontológica. Bien. Porque sería como traicionar el horizonte. Ahí es donde lo aclaro porque sí. Entender eso va en contravía contra todo lo que nos han enseñado. Ya. Sí, lo otro, súper bien. Sí. Y no estoy diciéndole que esté equivocada para nada, sino como que eso tiene otras connotaciones en Dewey y por eso... Sí, como otras matices le veo. Sí. Pero en esencia uno canaliza eso y ahí está esa parte ética, es la generación del bienestar, lograr la lucha por la dignidad, el ejercicio de los derechos, requiere la formación en los valores. Y pues sí, también lo de la pensamiento y acción, también ahí también esa parte, ese matiz, también es bastante diferente porque en la parte del pensamiento a veces sí, en la interacción con los otros y porque nosotros somos parte de la naturaleza, ¿no? Nosotros mismos, sí. Me dé un ejemplo esa interacción. Perdóneme, es que le pido que pues hagamos solo el ejercicio. Yo lo hice cuando lo leí por primera vez, porque pues uno no lee esto como si leyera bueno, sí, es como, todos los textos son sagrados, pero no como palabra divina. En este caso, Dewey, pues, dígame qué idea que nosotros los seres humanos tengamos no son producto de una relación con algo. Claro, bien. Bueno. Sí, es que precisamente esa siempre ha sido el dilema. El dilema siempre era, ¿qué era primero? Que si la práctica construía el conocimiento o era la razón, en donde residían los pensamientos y las ideas. Pero obviamente en la interacción directa con el objeto se generan las ideas, ¿no? Los pensamientos, los cuestionamientos en esa interacción. Ahora, llegar a la experiencia es otro proceso, ¿no? Llegar a la experiencia. Ahí se tiene una experiencia. O sea, ahí en la sola interacción. Sí, en la interacción, digamos, en ejercicio de las primeras habilidades científicas, que son habilidades científicas. Al aproximarse, observa, describe, compara, diferencia. Son los primeros momentos
en interacción con el objeto. Sí, ahí hay diversos autores, claro, hay unos que dicen, bueno, ahí hubo un proceso racional y luego ya si usted va a intervenir de manera directa con sus, digamos, hasta donde le es posible, con sus órganos de los sentidos, y logra hacer de pronto un experimento, qué sé yo, sí, o alguna otra transformación, entonces ya se vive como esa parte. Sí, ahí hay como diversos autores, ¿no? Hay unas tensiones entre lo que es el racionalismo y la parte pragmática y la interacción de ellos. Lo que pasa es que, Bueno, Pero la María, mirada de él es bueno, yo quiero conocerla. señalar, gracias, cerrar, Laura, con eso, y es que Dewey tiene una frase que es profundamente problemática, y es, bueno, no es solo de él, eso es del pragmatismo. Las ideas Sí. son instrumentos. Las ideas son Sí. instrumentos. O sea, las ideas son el equivalente de la pieza de sílex en la mano del hombre primitivo. Son Sí. nuestras otras herramientas. ¿Sí? Bien. Sin ellas no podemos Claro, hacer nada. O sea, de eso es las como ideas se el encarna la práctica, también y viceversa. De la misma práctica surgen otras ideas. Sí, esa es una interacción como la doble cara de la ciencia, ¿no? Teoría práctica, tiene que haber una interacción. no sé, Laurita. bueno, Bueno, muchas muchas gracias, gracias. María Yeli, por tu intervención. Había una persona que también levantó para ya cerrar Perdón. este espacio. No sé, María del Pilar, si quieres abrir tu micrófono y hacer la última intervención para la profesora Diana Melisa. María del Pilar. Buenas tardes. Un abrazo Buenas tardes. para Araceli muy especialmente, para Diana Melisa. Felicitarla por la profundidad, por la rigurosidad de los planteamientos. Y quiero celebrar que hoy tanto Diana Melisa como Araceli nos hacen un llamado a pensar en los proyectos en el ámbito educativo, porque se ha creído que un proyecto es un proceso largo, dispendioso, que debe tener unos protocolos, cuando en realidad los proyectos es esa interacción entre maestro-estudiante a partir de las preguntas. Entonces eso es clave para quienes se están formando, porque con esa proyectitis que hay en estos momentos, se quita toda esa capacidad de innovar, de interactuar, y parece ser que tienen enredados a los maestros con eso. Y uno muchas veces se pregunta, ¿cómo es esa relación entre proyectos, pruebas estandarizadas, indicadores, competencias, eficiencia, todos esos términos que han venido a la escuela que uno no sabe ni cómo se digiere eso? Y que los maestros siguen el juego al Ministerio de Educación, incluso con mallas curriculares, con todo eso que nosotros sabemos, Araceli y Diana, que mete la escuela. Mis respetos para Diana, siquiera tenemos sucesoras, y Araceli, un abrazo grande, grande, grande. Gracias, gracias, gracias. María del Pilar, ¿de dónde te conectas? ¿A qué institución? Sí. No, María? yo soy educadora jubilada. Trabajé en la Universidad de Antioquia y también trabajé aquí en Medellín con la Secretaría de Educación. Sí. Diana, no sé si, profe Diana, no sé si vas a comentar algo de lo que nos dice la profe. No, pues de verdad que a mí me gusta mucho leer autores que en algunas clasificaciones aparecen como a mí me sigue siendo me resulta muy complicado. Yo tengo un problema con las categorizaciones, de si es pedagogo, filósofo de la educación, y cuando uno lee la formación se parecen como a Leonardo da Vinci, estudiaron de todo. Y a veces funcionan de muchos modos. Lo que digo es que en estas cátedras volver sobre esos autores, lo que me parece es que son autores muy estimulantes, todos, ¿sí? Rousseau, pues no solo Rousseau, sino Dewey, por ejemplo, son autores que lo ponen a uno a discutir, y creo que en parte cuando se inició este ciclo, un clásico es ese que sigue dando que hablar y que pensar,
que no tiene como posibilidades de ser estatizado, no sé si esa expresión exista, y que también nos pone a mover, Laura, las categorías de si es pedagogía, si es filosofía de la educación. Uno con el tiempo entiende que esas clasificaciones le ayudan a ordenar la biblioteca. Bien. Pero luego todo empieza como a mezclarse en un crisol y son los problemas, independientemente de si es filósofo, pedagogo, psicólogo, teólogo, los que te dan que pensar. Y creo que eso es lo que hace que uno vuelva sobre textos y le vea cosas que nunca le había visto. Yo, porque los invito a que lean a Dewey, porque creo que es un autor que sirve de puerta para muchos otros autores. O sea, en algún momento tuve que leer Darwin, en algún momento tuve que volver a refrescar unas cosas de Pestalozzi que yo no recordaba, de la enseñanza objetiva, Montessori. Bueno, Montessori es otra autora que a mí me apasiona un montón, por eso había propuesto primero Montessori y después Dewey. Y uno dice como, pucha, pues, y Montessori era médico, por ejemplo, de formación, ¿sí? O sea, si habláramos de títulos, entonces son autores que lo ponen a uno en relación con otros, así como autores, Dewey me recuerda a Paul Ricoeur, no por la escritura, pues no, distintos. Dewey es asequible, Ricoeur a veces es cáustico, pero son de esos que te abren y te devuelven. Yo creo que eso lo hacen muy pocos autores. Y es claro, o sea, es un autor, tiene la intención de ser claro. Y le favorece escribir en inglés. Que es una lengua más simple que el castellano. Entonces ahí está la invitación. Y yo les puedo compartir pues como lo que tengo en digital de él. Pues ya lo otro es que el Banco de la República de Colombia permite traer pues las obras de Dewey. Yo las conseguía así. Fui fotocopiando cada volumencito, lo traían de Bogotá, aquí a Medellín, o los que están en Bogotá, y pueden acceder a las obras completas.